bienvenidos a todos. Muy agradecido por su convocatoria y participación. Les da la cordial bienvenida a la familia Moscoso Zamudio. Este es un deporte tradicional. Esta intención es revivir las costumbres que tenemos. Que no se pierdan las costumbres. La idea es eso. Su participación queremos de la mejor forma. Demostremos que cada uno somos capaces de hacer lo mejor en este deporte tan bonito. A mí me gusta, a la familia le gusta, yo lo he vivido desde los 15 años hasta los 21 años. Por ende conozco algo. Por favor, les voy a pedir Alinchata Papacona, Mana Chavaspa. O sea, queremos ver un buen trabajo, una buena tarde, con hermoso compartir. Acá no hay rivalidades, cada uno demuestra su capacidad, lo que ha adquirido su habilidad en el tiempo. Democráticamente vamos a elegir Pollana hasta número 13. En este sombrero hay de 1 al 13. Solamente los pateadores van a sacar un papelito. Si sacan el número 1 se van allá, 2 siguiente, 3 sucesivamente hasta número 13. Y entonces falta poco para las 12. Calientan las piernas y bajamos, sacando su papelito, más o menos por acá me voy a ubicar. Ya mira, el premio va a ser dinero. ¿Digo monto o así nomás? Así nomás, así nomás. Para primer lugar va a ser 600 soles. Ya está, ya lo dijo, ya se perdieron, ¿ves? No escucharon. Segundo lugar, 300 soles. Y para el tercer lugar, premio consuelo de 100 soles. ¿Está bien? Ya, luego, pero adicional a ello, como este deporte, este costumbre para nosotros, a ver, Escuchen primero, escuchen. mira, adicional a ello, prácticamente todo lo que están trabajando acá van a tener adicionalmente un recordatorio. Va a ser, es un detalle muy lindo, así que a todos les va a gustar. He contabilizado 40, pero si hay algunos que faltan, lo completamos en 50. Entonces, ahora sí, a la cuenta de 3 podemos iniciar, ¿verdad? A ver. Jurados. A ver, yo como Julián opino, acá somos 13 participantes. Entonces, mi opinión sería, hay que compartir el premio. Tiene que ser para todos, ¿sí o no? Claro, pues todos y todos vamos a... Mejores, Bien alegre y como me están nombrando como jurado, hermanos, hay que ser pues un poco respetuosos. Todas las cosas que vamos a reclamar mejoren pues. Pero sin caso, si no van a mejorar, ahí va a ser el problema que vamos a descalificar, que esto, que el otro, que hay que con harina de mano. Ya, hermanos, digo para que con mi cancha, calidad pues. Acá vamos a calificar calidad y física. De papi viveza. Ya viejos. Gringo, ¿qué horas son? El cronómetro tienes que ver. No, papi, nuestra melga, claro. Ah, bajando. Allá, después de esto, hay otra melga allá. Viveza y calidad. Vamos a... Ya, señores, entonces a comenzar. Dale. 12 y 12. 12.
Con uno no me está. Tiene que ver el jurado, eh. Y así se lleva a cabo el chacmeo de la familia Moscoso Zamudio en Tolbaloma, Chinchihuasi. Tikira chaiki, tikira chaiki. Alto, nadie se mueve. Alto. ¡Hey, alto! ¡Hey! Ya, alto, alto. ¡Hey, hey! Ya, basta. Queda. Queda, queda. Queda, queda. Este sigue tu cara. Todo, ¿no? Para grabar, sigue tu cara. Está Joaquín. Joaquín que vino sin wincho. Sí he visto, pero no hay acción de tu wincho, ¿ve? Cristian. Sí. Ya. Samu, César, Tío Cayo, Joel, Ángel Ñovero, Tío. Frei. Batería seria.
arroyo. Viejito. 4K. Mi celular. Alberto. Tío Antonio. Tío Carlitos. Y acabamos. Allá, Eduardo. Allá igual para los 13. Ahora, allá igual para los 13. Del mismo nivel empiezan, ¿no? Ya, listo. Los melgadores. Eduardo, Lalo y Edgar. Bien, señores deportistas, para mí esto es un deporte y ratifico ahí este deporte porque también yo he sido parte de eso, ¿no? Para mí es un honor todavía si no participo, pero hacer para que reviva nuestra tradición, ¿no? Y que continúe. Yo sé que muchos tienen esas ganas de hacer, muchos tienen esas ganas de participar. Yo, pese a que la convocatoria no ha sido tanto, pero mira cuánta gente tenemos, ¿no? Entonces a la próxima creo que hay que proyectarnos algo más grande. Terreno hay. El tema es convocarnos y programarnos otra fecha. Muy bien, señores, a todos, sin excepción, agradezco porque cada uno ha puesto su esfuerzo, tiempo, empeño para que esto salga bonito, ¿no? Pese a todas las dificultades, pero está bonito. Yo me voy contento y todavía con más la familia, con más ganas de seguir haciendo este tipo de deporte. Muchas gracias a todos. Será hasta otra oportunidad. Todavía tenemos para más. A ver, amigos, vamos a continuar entonces nuevamente una vez más, agradecerles a cada uno de ustedes, Michael, tío Rodrigo y a cada uno de ustedes, muchas gracias. Vamos a iniciar primero pagando sus honorarios, seguidamente vamos a distribuir el premio, que inicialmente no sé qué va a hacer, pero democráticamente lo más sano que se puede hacer es que distribuyamos el premio entre todos, entre los 13 juntas, por partes iguales. Entonces voy a pasar por lista y se acercan y ya le pagamos acá. Señor patrón, una palabrita. A ver. Mira, es bonito el deporte. Sí. Acá hay una observación, hay un invitado que he escuchado de lejos que ha venido, como Guayabamba. Sí. Llegar acá no es fácil, pues. Pasaje nomás te cuesta caro. Y él viene por afición. Yo quisiera que se lleve un premio un poquito más. Tranquilo, no se preocupe. Con toda seguridad, no se preocupe. Eso es la observación. Para la foto. Eso era en la mañana, ve. Con eso hubiéramos chacmeado. Mira, igual no les voy a dar. Si no, les voy a dar todo de 2 kilos. Que no sean igualitos. Eso era en la mañana.
Mi chingo, como es rosadita, pues se va a llevar la pulgarita. Vamos, callo.